Y a nombre del programa Human Libraries, les doy la cordial bienvenida a la presentación del libro Sociedad Dislocada, Estado Autoritario y Desastre Ecológico, de autoría del Dr. Mancilla. Como primer número del programa, permítanme presentarles a nuestro comentador del evento, el licenciado Pedro Portugal Molinedo. De formación es historiador, autor de ensayos y análisis sobre la realidad indígena en Bolivia, fundador y director del mensual digital Pucara, columnista en varios medios de prensa y es también autor de ensayos y trabajos sobre la realidad indígena en Bolivia. Adelante, por favor, licenciado Portugal. Buenas noches, agradezco la invitación, muchos saludos y es un honor poder comentar y discutir sobre un libro que es muy importante en los momentos y todo que atravesamos. O sea, mi formación es historiador y trato de ver siempre las cosas, digamos, en un devenir, en un proceso. Parecería que Bolivia está entrando en un periodo de transición hacia un nuevo ciclo. Yo soy de los que creen que hay ciclos históricos, acompañan, digamos, ideas nuevas, realidades internacionales, y en nuestra política local la hegemonía de alguna corriente que impregna a la sociedad, que hace algunas transformaciones y que trata de resolver algunos problemas fundamentales del país. Todo parecería indicar que estamos justamente en el fin de un ciclo. Puede que venga un espacio intermediario y después seguramente, como la historia no se detiene como la vida de cada uno de nosotros, va a haber, digamos, nuevas propuestas, va a haber nuevas realidades, etc. Es en este periodo que es muy importante el debate de ideas, porque las ideas sociales, las actividades políticas se basan siempre en conceptos y en visiones que se tienen, y son las personas que tienen esa visión. Normalmente son filósofos, sociólogos, ideólogos, los que de una u otra manera influyen, algunos sin querer y otros con intención, en lo que deviene, digamos, la práctica social y la práctica política. Es en ese sentido que a mí me atrae mucho y me llama la atención el libro del señor Mancilla, porque es un filósofo, es un escritor muy connotado, bastante preciso, con una corriente determinada. Y en el aire de los tiempos que hay, seguramente su libro va a influir y va a tratar de motivar, digamos, una elaboración de ideas. Pero toca, digamos, uno de los temas que él desarrolla de nuestra sociedad dislocada, altamente conservadora, que ha fallado, ha perdido, digamos, los momentos oportunos para modernizarse. Tiene, digamos, una especie de elementos que impiden, digamos, que impiden lo que todo boliviano desearía, una actualización de una realidad, digamos, contemporánea, mucho más libre, digamos, de ciertos problemas que vivimos, y por qué no, digamos, inserta en una dinámica que pueda aportar en un contexto internacional. Vivimos permanentes fracasos, permanentes retrocesos. Alguna razón debe tener Bolivia, porque problemas de este tipo en otras realidades se hubiesen provocado una situación de caos o simplemente una falla estatal, digamos, una inviabilidad absoluta. Todos sabemos que Bolivia ha surgido más por la presión y por la voluntad de un grupo de personas. La lógica del tipo de descolonización que tuvimos, que se la llama Guerra de la Independencia, se supone, digamos, que las nuevas unidades políticas tenían que seguir los territorios, digamos, y los límites marcados por la anterior posesión colonial. O sea, había los virreinatos, pero teníamos una Bolivia, digamos, en un momento hizo parte del virreinato de Lima, después del virreinato de Buenos Aires, y el hecho de la audiencia de Charcas empezó a formar, digamos, una personalidad bastante propia y sobre todo una voluntad política de un grupo de personas que aprovechando el momento, digamos, lograron establecer una realidad que posiblemente no hubiese existido si no se hubiesen formado esos aspectos. Tenemos algunos padres fundadores, ¿no es cierto?,
alabados por unos, denigrados por otros, pero como en toda familia, digamos, es así como se ha dado vida, digamos, y nos interesa asumir la realidad y no tanto, digamos, ahondar en los elementos que podían haber sido y no fueron. Sin embargo, Bolivia arrastra muchos aspectos. O sea, ¿por qué, digamos, este aspecto conservador? ¿Por qué esta crisis ecológica que hay? Mansilla tiene algunos ejes de pensamiento, uno de ellos es la libertad, y la libertad va unida, digamos, a ciertas propuestas de modelos de sociedad, de modelos económicos también. ¿Por qué tan difícilmente en Bolivia cuajan, digamos, este tipo de ideas? Normalmente arrastramos todo aquello, tiene más fuerza todo aquello que es gregario, y lo toleramos. Estamos paralizados unos días por una serie de cooperativistas mineros, ¿no es cierto? La moda, si podemos llamarla así, ahora es, digamos, la conservación del medio ambiente, el respeto de la naturaleza, etc. Sin embargo, la sociedad civil y los poderes del Estado son contemplativos, digamos, con una fuerza real que son los cooperativistas mineros, que pueden, digamos, no solamente paralizar la vida citadina, sino quizás influir en las decisiones que se hagan. ¿Por qué estas contrariedades? Una persona que padeciera esto, digamos, necesitaría remitirse a un médico, un psicólogo, un psiquiatra. O sea, ¿por qué tenemos una disociación entre ciertos pensamientos que tenemos y una realidad que hacemos? ¿Por qué no logramos pasar y poder hacer, digamos, ¿cómo se llama? Una sola idea y una sola idea de gestión y de transformación del país? En este periodo yo creo que se van a debatir muchas ideas. Posiblemente en unos años surja, digamos, de nuevo una serie de transformaciones en Bolivia, y todo aporte, especialmente los del señor Mansilla, son importantes para poder incubar, para poder, digamos, para poder debatir estos aspectos. Mi experiencia, y tanto teórica como práctica, es más son los movimientos indígenas. Y los movimientos indígenas hasta el momento siempre han sido caracterizados y no se han caracterizado ellos mismos, ¿no es cierto? O sea, en la época de la colonia se tiene alma, no se tiene alma, se es católico, no se es católico. En la época del positivismo se es humano, no se es humano. O sea, hace poco, cuando había la hegemonía del pensamiento de análisis marxista, se es clase revolucionaria, se es aliado del proletariado o se es contrarrevolucionario, se es, digamos, aliado inconsciente de la burguesía. Y ahora, digamos, la moda un poco es la cultural. Tenemos una cosmovisión, los epístemes, digamos, con que se marea, a mi modo de ver, a todos los estudiantes en el sistema académico actual. O sea, hay corrientes de pensamiento y parecería que el mundo indígena no discute estas corrientes. Va, digamos, de alguna manera las asimila, las repite y sin embargo, en ciertos momentos revienta como si fuese una fuerza incontrolable y saca, digamos, elementos que no son perceptibles, que no son previsibles. O sea, sorprende. Y después estos históricos, sus movimientos se apagan. Y llega un largo movimiento, digamos, de transición. Son ciclos similares a los que pasa la sociedad boliviana, con la característica de eso, que ambos ciclos cada vez están acortando más y se están unificando, se están sincronizando, ¿no es cierto? Entonces es posible que lo que haya, digamos, próximamente sean ya visiones más conjuntas y quizás los movimientos sociales, digamos, puedan ayudar en esta, digamos, puedan ayudar, digamos, en la expresión de ideas que por el momento no son perceptibles. ¿Cuál es la moda actualmente? Se considera que el mundo indígena, el problema es de identidad. Somos 36 naciones y cada nación tiene que ser diferente. Supuestamente tenemos principios diferentes, respetamos la naturaleza, alzamos la mano para recibir al sol todas las mañanas, no escupimos al suelo, dialogamos con las plantitas. O sea, toda una imagen idílica que contradice la realidad. Y el mundo indígena, ¿en qué se manifiesta? El comercio, el contrabando, las cooperativas mineras, los colonizadores o intelectuales que están quemando, el empeño de gente por empoderarse económicamente del alto, el deseo siempre de que sus hijos puedan entrar a la educación, agasarlo. Es decir, la realidad concreta contradice, digamos, ciertos esquemas.
El movimiento indígena no se preocupó de teorizar, salvo en los años 70, 80, cuando surgieron dos corrientes importantes, la indigenista y catarista, que lanzaron destellos muy interesantes, pero que digamos han sido terriblemente ignorados, y entre otras cosas porque no han producido. Hay algunas cuestiones hechas, pero sobre todo hay personas que escribieron sobre el indigenismo catarismo. Uno de Suazo Reinaga, como buen escritor, don Mancilla tiene que referirse a lo escrito, y es el único que escribió realmente. Pero sin embargo no hay tampoco en ese aspecto como una especie de concordancia entre lo que se escribe y lo que era realmente. Ahora la cosa está cambiando. De más en más jóvenes de origen indígena están llenando las universidades. Ahora hay la maestría, digamos, en escribir. Sus papás están acumulando dinero, muchos de ellos son lo que llaman los familiares, digamos, en el alto. Otros están acumulando de otra manera. Sus papás pueden ser los empresarios, entre comillas, cooperativistas, mineros. Es decir, hay un nuevo proceso. Ahora, este nuevo proceso, ¿hacia dónde va? Contradiciendo un poco la corriente culturalista de identidad, etcétera, parecería que el mundo indígena es no más como cualquier pueblo que ha habido en el mundo. Y si va a tener algo que hacer, se va a asimilar, digamos, a los procesos de descolonización. Ahora, esos procesos de descolonización en ninguna parte del mundo han significado un retorno atrás. Egipto no ha empezado a hacer sus pirámides, Irán no ha reivindicado la filosofía de Zoroastro, Irán, todos lo sabemos, incluso es un elemento mundial actualmente en base de una religión que ni siquiera es la suya. El Islam es tan invasor para Irán como el catolicismo para nosotros, por ejemplo. Pero ningún pueblo se ha puesto esos problemas, ningún pueblo ha recibido esa corriente, digamos, de exacerbarse su identidad. Han tomado opciones. Y la característica es que esos pueblos han tomado diferentes opciones. China, el marxismo; Irán, el mundo musulmán; Japón, el mundo liberal capitalista. Ninguno de ellos ha perdido la identidad, todos se han inclusionado. Y quizás eso va a ser, digamos, lo que va a caracterizar en los próximos años el movimiento indígena. Va a tener que tener opciones que no solamente son, digamos, una identificación, unos intereses concretos acá, sino de ver de qué manera se relaciona con grandes corrientes a nivel mundial. Y para eso hay que empezar a pensar, hay que empezar a leer, hay que empezar a hacer lo que estaba prohibido para los indígenas. Yo considero que el libro de don Celso es una buena introducción hacia temas muy importantes que seguramente pueden influir y pueden motivar discusión y quizás ser provechoso para el futuro del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, permítanme presentarles al autor del libro Sociedad dislocada, Estado autoritario y desastre ecológico, Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret, más conocido como HCF Mancilla. Es un reconocido filósofo y politólogo con ciudadanía boliviana y argentina. Nació en Buenos Aires en 1942. Tras concluir el bachillerato en La Paz, fue hacia Alemania para continuar su formación universitaria. Estudió Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, donde obtuvo en 1973 el doctorado en Filosofía, magna cum laude, y en 1976 la concesión de la Venia Legendi, que significa la habilitación para cátedra titular de Ciencias Políticas para el sistema universitario alemán. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española desde 1987, miembro de número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Austria, España, Suiza y Nigeria. Ha publicado cerca de 50 libros y más de 300 artículos dispersos en diversas revistas de más de 20 países. Sus libros han aparecido en Alemania, España y países latinoamericanos. También es autor de algunas obras de ficción publicadas en Bolivia. Adelante, por favor, doctor Mancilla. Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial las palabras de don Pedro Portugal,
quien ya dijo lo esencial sobre la intención de mi obra. Aquí quisiera remarcar que Pedro Portugal y yo, junto con otro autor, hemos publicado hace un par de años un libro titulado Bolivia, atreverse a interpretarla, que la editorial 3600 publicó en 2018. Y los temas que ha tocado don Pedro Portugal se encuentran ya en núcleo en este libro que yo todavía recomiendo a los lectores. Además, don Pedro Portugal en este libro conjunto menciona algunas cosas muy interesantes, que es lo que yo he tratado de subsanar en mi reciente publicación. Don Pedro, por ejemplo, afirma con toda razón que el liberalismo no considera adecuadamente la cuestión étnica. Si nosotros vemos en estos días los intentos por reconstituir un movimiento o un partido liberal, son más de 20 grupos peleados entre sí que tratan de hacerlo, vemos que la cuestión indígena, importantísima en este país, falta en todos los programas de estos grupos liberales. Portugal también critica que los pensadores indianistas han descuidado el carácter individualista de los ciudadanos de una sociedad moderna como la boliviana, el carácter individualista, por ejemplo, de la mayoría de los aymaras. Mi libro, estimado público, trata de un tema que siempre me ha preocupado desde mi juventud. Es el individuo expuesto a los avatares de las sociedades modernas, la persona sometida al sinsentido de la historia y del destino, el ser pensante topándose con las perversidades del colectivismo y la incomprensión de la opinión pública. Ustedes pueden pensar que estas palabras son relativamente exageradas, pero me baso en datos empíricos. Una institución cochabambina llamada la Asociación Ciudadana ha publicado a partir de 1998 10 libros, 10 volúmenes sobre la cultura política boliviana, estudios basados estrictamente en encuestas públicas de alta representatividad. Pudiendo equivocarme fácilmente, creo que nadie en la prensa boliviana, radio y televisión ha mencionado siquiera la existencia de estos 10 volúmenes sobre la cultura política. Y esto me parece muy característico de la sociedad boliviana, que comparte algunos rasgos con la mencionada aquí cultura del mundo islámico, es decir, el desinterés por la propia historia, el desinterés crítico por conocer cómo se pensaba en épocas anteriores y actuales, y también una especie de indiferencia ante el mundo, sobre todo en sus aspectos culturales. No me refiero, obviamente, a la facilidad increíble con que la sociedad boliviana y las latinoamericanas en general adoptan con verdadera fruición el último cachivache tecnológico que ha desarrollado el odiado y admirado imperialismo norteamericano. Se ha formado, y esta es mi preocupación, a nivel internacional una especie de alianza de estados autoritarios, Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que fomentan un orden social colectivista, antipluralista y culturalmente conservador. Y esto es lamentablemente lo que merecería ser estudiado. Bolivia parece alinearse con esta tendencia que lamentablemente, y lo digo
claramente es muy popular y muy difundida en las capas sociales con bajo nivel educativo. Como lo han demostrado los amplios estudios de comunidad ciudadana, la mentalidad general de Bolivia, medible empírica y documentalmente, es una mentalidad profundamente conservadora en todas sus capas sociales, sectores geográficos, diferencias étnicas, etc. Y eso es algo que los bolivianos, que generalmente se creen muy revolucionarios, no quieren reconocer. Pudiendo equivocarme, lo digo nuevamente, creo que la conjunción de picardía práctica con conservadurismo cultural está hoy personificada brillantemente en el partido de gobierno. Y como la población boliviana tiende lamentablemente a ser conservadora en el mal sentido del término, es probable que tengamos un régimen así todavía por algunas décadas. La Argentina nos da un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando una sociedad escoge libremente a un candidato que representa una pésima gestión económica. Sin embargo, la población vota por ese candidato como la posibilidad mejor. Y eso muestra ese carácter conservador, ese carácter que no se hace preguntas críticas, etc. Quiero agradecer también a don Pedro Portugal la paciencia por leer mi libro. Son más de 300 páginas con muchas notas de pie de página, que obviamente quieren mostrar lo que ya se ha hecho en otros países sobre la temática. Mi libro contiene por ello varios capítulos sobre la influencia, que la creo nefasta, del marxismo en todas sus variantes, incluidas las variantes llamadas críticas, sobre el conjunto de la sociedad. Y esta influencia la califico así negativamente porque el marxismo, en el fondo una corriente conservadora, no ha servido para poder establecer un pensamiento crítico. Y aquí debo mencionar que la Universidad Boliviana, incluyendo sus variantes privadas, el sistema escolar, las instituciones culturales, incluyendo el Centro Boliviano Americano, tampoco han hecho nada por influir sobre la mentalidad del país, sino que se limitan a labores repetitivas, escolásticas, como siempre ha sido la historia del país. En pocos meses, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca cumple 400 años de existencia. A nivel mundial es una de las 30 universidades más antiguas del mundo. Y en 400 años nunca se ha producido, en los campos que no necesitan de aparatos, fondos de investigación como la teología, el derecho, la filosofía, nunca ha producido una escuela llamada de Chuquisaca, una tendencia que haya sido debatida fuera de las fronteras patrias. Es una universidad que en el fondo puede ser considerada como una continuación de la escuela secundaria y además con un método altamente repetitivo y escolástico que los alumnos aprecian mucho en el fondo, pero que no contribuye al progreso intelectual y cultural del país. Estimado público, el título de mi libro, Sociedad Dislocada, es quizá una expresión dramática y algo exagerada. Con ello quiero llamar la atención sobre una variedad de fenómenos que parecen relativamente distantes entre sí. Creo, por ejemplo,
que los modelos radicales del cambio social, como aquí cerca en América Latina, los tenemos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, tienden todos ellos a hacer realidad máximas de la época colonial, la sumisión al poder ejecutivo, la idea de que uno dice las cosas correctamente si han sido de alguna manera expresadas por la autoridad de arriba, gobiernos extraordinariamente corruptos y económicamente ineficientes, pero que curiosamente tienen algún respaldo en la población, una población que le gusta ser maltratada. Yo sé que este término del masoquismo colectivo seguramente no gusta a este ilustre público que me acompaña, pero es bueno también que el público a veces escuche opiniones distintas a las que quisiera oír. El gran novelista británico, el autor de La Utopía Negra, 1984, George Orwell, dijo: el único deber de un intelectual es decir al público lo que éste no quiere escuchar. Yo trato de ser fiel a esta intención, que representa naturalmente algunos de los elementos rescatables de la cultura occidental. La cultura occidental no solamente son los avances científicos y técnicos y los cachivaches tecnológicos que tanto adora la población juvenil, sino también el esfuerzo racional, sistemático y permanente de comprender mejor el mundo. Aquí en Bolivia, empero, el racionalismo es considerado como una perversa importación de ideas foráneas que estaría en contra de los sagrados principios tradicionales, tanto de los que han florecido durante la colonia, como de algunas tendencias indianistas. Lo bueno de don Pedro Portugal es que él ha sabido diferenciarse de ese indianismo radicalizado, acrítico y en el fondo muy poco innovativo para nuestro tiempo actual. Por ello, yo también me he preocupado, aunque no intensamente, por la obra del escritor más conocido de la filosofía indianista, Fausto Reynaga, que creo yo es interesante por una razón totalmente diferente. Él, en algunos aspectos, representa la cultura política autoritaria, heredada a partes tal vez iguales del imperio incaico, que no era una maravilla de democracia, y de la colonia española. En 1944, Fausto Reynaga fue candidato a diputado por una circunscripción del norte potosino y fue electo con el apoyo del MNR, que era el movimiento nacionalista revolucionario que formaba parte del gobierno de Gualberto Villarroel. Fue candidato a la Convención Nacional y fue electo. Y él mismo, en su obra Mi Vida, relata con verdadero placer las artimañas y triquiñuelas, todas ilegales, que usó para conseguir esa diputación. ¿Por qué menciono este detalle en el fondo baladí, sin importancia? Porque precisamente la cultura política boliviana, que está hoy cristalizada en su forma más retrógrada y conservadora en el movimiento al socialismo, comparte la idea de que la política es el uso de artimañas y triquiñuelas y no el debate racional entre programas alternativos. Entonces, creo yo que el indianismo, por lo menos en algunos de sus exponentes, representa una corriente conservadora, quiere decir que preserva legados culturales de antes, una corriente conservadora muy fuerte en el país y que está naturalmente
creo yo, apoyada por una mayoría cultural de la población. Hemos visto, estimado público, también a lo largo del siglo XX el surgimiento y la caída de modelos socialistas, como pasó en la Unión Soviética, en los países de Europa Oriental, en algunos países de África como Etiopía, Benín, etcétera, que se dieron la vuelta completamente contra el socialismo de sus inicios. Y estos países representan, creo yo, a riesgo de una equivocación, un fracaso histórico de gran envergadura. Sin embargo, en la praxis docente que yo he tenido en la universidad, he notado, estimado público, que el retroceso del socialismo, la caída del muro de Berlín en 1989, la disolución de la Unión Soviética en 1991 y el paso paulatino de China y Vietnam a un sistema capitalista puro en la economía, que eso ha pasado relativamente desapercibido. Nuestros intelectuales, nuestros estudiantes universitarios siguen leyendo como si no hubiera pasado nada los textos de los maestros fundadores y de otros representantes del marxismo, combinado, claro está, con las modas del día, como hoy es la mixtura absolutamente imperante en las universidades bolivianas entre marxismo y postmodernismo relativista. Entonces, estimado público, lo que yo he tratado de hacer en este libro es mostrar esos problemas a los cuales está expuesto el ser humano pensante, que es en todo el mundo y también en Bolivia una rareza estadística. Pero hay que cultivar esos pequeños grupos de gente pensante, y por eso yo agradezco la organización de este simposio, porque es una especie de esfuerzo muy loable por difundir un espíritu crítico que no repita consignas sociales, por más populares que éstas sean. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, doctor Mancilla. Ahora pasamos a la ronda de preguntas.